Como les decía, vamos a hablar ahora de derecho constitucional, vamos a hablar de este dilema en el que estamos, que tiene que ver con un Estado que asume más facultades, pone en tela de juicio o pone en suspenso determinadas reglas, en homenaje a la urgencia, a la necesidad, como se dice habitualmente, los decretos de necesidad de urgencia. ¿Cuánto de esto va a quedar? ¿Cuánto de esto se hará costumbre? ¿Cuánto de esto es constitucional? ¿Cuánto no? Vamos a hablar ahora con el doctor Ramírez Calvo, que es un constitucionalista de la Universidad de San Andrés, experto en estos temas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo está viendo usted, en principio, el funcionamiento del Estado hoy en la Argentina y sobre todo de los tres poderes, ¿no? Y el funcionamiento de un poder ejecutivo con una especie de puesta en suspenso del poder judicial y del poder legislativo? En ese sentido, creo que es preocupante. Yo primero hago una aclaración, y es que yo no cuestiono las medidas en cuanto al fondo, porque yo no soy médico, así que asumo que están bien, eso se lo dejo a los médicos. Desde el punto de vista constitucional, hay una preocupación, yo tengo una preocupación seria, comparto con algunos no, otros constitucionalistas no tienen mi misma preocupación, pero para mí es preocupante. La Constitución es la ley que gobierna a quienes nos gobiernan y establece una serie de limitaciones. Es cierto que no estamos pasando por una situación normal, es una situación completamente atípica, creo que ninguno de nosotros la ha vivido nunca, y el Estado no puede estar inerme ante una situación de emergencia porque obviamente tiene que adoptar medidas para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, aquí en este momento hay derechos que están suspendidos. Básicamente están suspendidos. Hay algunos que están reglamentados fuertemente, hay otros que están directamente suspendidos. Por ejemplo, el señor que no puede, por ejemplo, el señor que no puede abrir su negocio, para nada, tiene su derecho suspendido. El señor que está en el exterior y no puede volver a la Argentina, tiene su derecho a entrar, que es un derecho expreso, lo tiene suspendido. Y no pensemos solamente en el señor que se fue de vacaciones sabiendo que había una pandemia, sino pensemos que hay gente que trabaja en el exterior, que se fue a estudiar al exterior. Hay un montón de situaciones. Y además el señor que se fue, y que de bobo se fue, el ser bobo no le quita derechos constitucionales. Era bobo, pero no implica que tenga menos derechos constitucionales que quien no es bobo. Entonces, hay derechos que están suspendidos. Razonablemente, no entro a cuestionar eso. Pero para mí el error está en suponer que el presidente de la República tiene facultades porque puede emitir decretos de necesidad de urgencia en situaciones excepcionales. Pero los decretos de necesidad de urgencia, en realidad, solamente le dan al presidente de la República la posibilidad de ejercer facultades que tiene el Congreso y que el Congreso, por una situación muy particular, no puede ejercer en ese momento porque no se pueda reunir o porque está en receso o por lo que fuera. Pero el Congreso no tiene en la Argentina facultades para suspender derechos. Ni el Congreso puede suspender derechos. El artículo 28 de la Constitución Nacional dice claramente que, si bien los derechos pueden ser reglamentados, eso surge del 14, las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no pueden alterarlos. Entonces, aquí hay claramente una alteración de los derechos. Razonable tal vez, no lo cuestiono, nuevamente digo eso, pero eso solamente se puede hacer con el estado de sitio declarado. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos un muy mal recuerdo del estado de sitio, con razón, se ha utilizado para barbaridades, pero la Constitución prevé este instituto de emergencia, que es la declaración de estado de sitio. Y la declaración de estado de sitio, alguien dirá, bueno, pero es un tema meramente formal entonces lo que está planteando. No es meramente formal. Porque usted planteaba qué va a pasar después de la emergencia, después de que pase esta emergencia sanitaria. Si nosotros admitimos que el presidente de la República, fuera del estado de sitio, es decir, en situaciones donde no está declarado el estado de sitio, puede suspender un derecho, como lo está haciendo en este momento, eso quiere decir que también vamos a tener que admitir que en otras emergencias también pueda suspender derechos. Y la emergencia no va a terminar acá, va a terminar la emergencia sanitaria, médica, pero después vamos a tener una emergencia enorme. Ya la hemos tenido, la Argentina vive en emergencia. Recordemos que el impuesto a la ganancia se creó en 1932 como un impuesto de emergencia, sigue vigente hoy.
Es decir, nosotros tenemos una larga historia de emergencias. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Cuánto de Y este respecto a... problema se atenuaría no declarando el estado de sitio, supongamos que no se declara, sino con el Congreso volviendo a funcionar y la justicia de un modo más activo? Sobre todo el Congreso. ¿Usted cómo ve esto del Senado pidiéndole permiso o pidiendo una declaración de certeza a la Corte, etcétera, para modificar su reglamento y funcionar de otra manera que la forma clásica? ¿Cómo observa usted esa discusión? El ¿Qué Congreso tendría que tiene hacer el Congreso hoy? El Congreso tiene que sesionar. El Congreso no puede dejar de sesionar. De hecho, el artículo 65 de la Constitución Nacional dice que cuando está en sesiones no puede interrumpir, ninguna Cámara puede interrumpir sus deliberaciones por más de 3 días sin consentimiento de la otra Cámara. Aquí el Congreso ha dejado de funcionar a principios de marzo, desde marzo que no se reúne, más de 1 mes y medio. Eso no es correcto. Entonces, el Congreso debe sesionar. De hecho, los reglamentos de las cámaras, tanto el Senado, el reglamento del Senado como el reglamento de la Cámara de Diputados, prevén que las cámaras pueden constituirse fuera de su recinto en caso de gravedad institucional, dice el reglamento del Senado, fuerza mayor, fuerza mayor en el caso de la Cámara de Diputados. Que alquilen el Luna Park. Vayan a sesionar al Luna Park, vayan al Monumental, sobra lugar ahí, pueden estar a 40 metros cada uno de los legisladores. ¿Qué pasaría si las medidas. sesionan electrónicamente, es decir, de manera virtual? No está previsto en los reglamentos. En general, la Corte no se mete en cuestiones que son facultades privativas de los poderes, salvo que se viole de manera grosera el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Por ejemplo, que no dejen votar a alguien, a uno de los diputados o a uno de los senadores, o que no se computen los votos de algunos diputados o algunos senadores. En esos casos sí se metería la Corte. Pero si no, si más o menos se reúnen los requisitos mínimos exigidos por la Constitución para que se sancione la ley, en general la Corte es deferente. Yo no coincido con el planteo que ha hecho la vicepresidenta de la República ante la Corte, por varias razones. Primero, porque la Corte no decide consultas, eso es viejísimo. En Estados Unidos ya se decidió, donde nosotros copiamos las líneas generales de nuestro sistema institucional y sobre todo nuestro Poder Judicial, pero también hay casos de 1888 en la República Argentina, en donde la Corte ha dicho que no decide consultas. Y además, aquí hay otro problema, que es que se ha ido directamente a la Corte, cuando la Corte tiene jurisdicción originaria para casos muy concretos. Este no es uno de ellos. Entonces, le hago otra pregunta. Queriendo... ¿Hay municipios que declararon el estado de queda, toque de queda? Es decir, a partir de determinada hora nadie se puede mover. Y eso me decía un amigo mío que creo que en Mercedes Corrientes los bomberos tocan una sirena y a partir de ese momento nadie se puede mover. Eso no es constitucional, no es una facultad de los municipios. Los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad han adoptado medidas que con muy buena intención, pero que son inconstitucionales. No puede pretender prohibirse, más allá de que la resolución finalmente no lo hace, pero prohibirse a mayores de 70 años salir de su casa. ¿Cómo ve usted esa discusión, que fue la discusión de los últimos días acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un absurdo. Creo que con muy buenas intenciones el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que todos los gobernantes tienen muy buenas intenciones en este caso, pero cometió un grosero error. No puede pretender que alguien pida autorización para salir de su casa para ir a hacer, no para hacer cualquier cosa, obviamente, porque está el decreto de aislamiento obligatorio, pero para ir a hacer las compras tiene que llamar por teléfono para pedir permiso, con toda la complicación que eso ya le implica a una persona mayor, que tiene que comunicarse, que tendrá los problemas. Por suerte, la resolución que salió hoy publicada en el Boletín Oficial establece una obligación que no tiene sanción, con lo cual es una obligación moral, básicamente, y la gente puede salir sin problemas. Pero no es solamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador de Jujuy, esto lo leí en los diarios, supongo que será cierto, dijo que en algún momento declaró que iba a poner fajas en las casas de los infectados. Eso es una barbaridad absoluta. O gobernadores que dijeron que iban a cerrar las fronteras, o municipios que establecieron fronteras y cerraron para que nadie pudiera ir a hacer. Eso no es. Bueno, creo que en San Luis hay rutas interprovinciales que están bloqueadas deliberadamente. Que si uno quiere atravesar la provincia tiene una sola ruta y otras están bloqueadas con montículos de tierra. En su momento en Ezeiza se rodeó el municipio con montículos para que uno, después de determinada hora, no pudiera entrar.
Es Bueno, evidente eso es que hay lo- una cantidad de medidas que se toman por miedo, por urgencia, porque estamos ante un problema desconocido, pero no hay un Estado que pueda regularlas, ¿no? Y a partir de eso le hago esta pregunta. Mañana reabrimos los tribunales. ¿Habría que esperar qué? ¿Una avalancha de medidas cautelares? No, no creo porque tengamos en cuenta que para ir a tribunales uno tiene que tener una afectación concreta, Ese específica. señor que tiene un comercio al que no le dejan abrir. Yo creo que hay muchos que no van a coincidir conmigo, pero para mí, fuera del estado de sitio, esa medida no puede adoptarse. Más allá de que sea muy razonable para combatir la pandemia y que se entienda, yo no estoy llamando a la gente a la rebelión en contra del aislamiento obligatorio. Yo, de hecho, aislé a mi familia antes de que se decretara. Le prohibí a mis hijos ir al gimnasio con todo el enojo que tenían, les dije que no se podían juntar con amigos. Las normas están para ser obedecidas y si alguien tiene algún problema tiene que ir a tribunales a pedirle a un juez que la declare inconstitucional, no desobedecerla. Es decir, no estoy planteando eso, pero una persona que tiene su comercio cerrado, su industria cerrada, fuera del estado de sitio, constitucionalmente no se puede hacer. La Constitución prevé un instituto de emergencia. No es que los constituyentes no sabían lo que era la emergencia. Vivieron en guerra civil durante 20 años, pasaron la guerra de independencia, sabían perfectamente, vivieron bajo la dictadura de Rosas, sabían emergencia. Y por eso previeron el estado de sitio, precisamente porque lo previeron para atender lo que ellos en su momento pensaban que era, lo que a ellos les parecía que era normalmente revoluciones sazonadas, pero no pusieron eso, pusieron conmoción interior, y conmoción interior es cualquier alteración. Le hago una última pregunta, doctor. Usted, obviamente nadie puede juzgar intenciones, pero sospecha que esta decisión de no declarar el estado de sitio, en el sentido en que usted lo está planteando, ¿no? Es decir, de ponerle un límite muy formal, muy claro al momento de excepción, ¿es por la mala prensa que ha tenido el estado de sitio entre nosotros, porque está asociado a toda una tradición del peor autoritarismo, o es porque a partir de estas crisis el Estado tiende a expandirse y a quedar expandido? Y cosas que hoy le entregamos al Estado como facultad por el estado de emergencia, el Estado termina normalizándolas o habitualizándolas. Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. No creo que haya una intencionalidad, obviamente yo no puedo juzgar intencionalidades, con lo cual de eso me abstengo, pero yo no creo que haya una intencionalidad en el gobierno de decir, bueno, planteemos esto para después. Me parece que el gobierno está pensando hoy en el serio problema que tenemos todos. Lo que sí me parece que hay una combinación, y es que el estado de sitio tiene muy mala prensa porque fue muy mal usado durante muchísimos años, pero tengamos en cuenta que el presidente Alfonsín lo decretó y no metió presa a gente solamente porque se le daba la gana. Pero además hay una teoría de la emergencia que se ha desarrollado en la Argentina, en los tribunales, que la Corte la ha admitido en un montón de fallos, en el fallo Cine Callao de la década del 60, en el caso Peralta en la década del 90, en los casos del Corralito, que han permitido, desde hace muchos años, desde 1922 que empieza toda esta teoría de la emergencia, que ha ido haciendo que el Estado crezca y que las facultades del Estado vayan creciendo y que tengamos muchas veces un Estado elefantiásico que en la emergencia o con la justificación de la emergencia puede hacer lo que quiera y puede limitar cualquier derecho. Creo que eso no es lo que prevé la Constitución. Yo honestamente estoy convencido de que eso no es lo que admite la Constitución. La Constitución es muy precisa y de hecho hay un artículo que es el 29, no quiero extenderme demasiado, pero el artículo 29 que dice expresamente por la experiencia rosista que está prohibido concederle facultades extraordinarias o la suma del poder público a cualquier gobierno. Eso es precisamente lo que nosotros muchas veces hacemos con la doctrina de la emergencia. No creo que el gobierno lo haya hecho con esa intencionalidad. Creo que finalmente es consecuencia de lo que siempre se ha interpretado como la doctrina de la emergencia en la Argentina, lamentablemente. Doctor Ricardo Ramírez Calvo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted, buenas noches. Ha sido muy amable, buenas noches. Vamos ahora a un pequeño corte y viene Marcos Buscaglia. Centralmente dos temas, ya uno lo hemos tocado, es la oferta del Estado argentino a los bonistas que tienen bonos, títulos en dólares bajo jurisdicción extranjera, y una rareza de hoy,
que Buscalia nos va a explicar con detalle, que es una caída impresionante, rara, muy probablemente episódica en el precio del petróleo. Ya volvemos.